Sin lugar a dudas que nunca en la historia de nuestro país una reforma tributaria había suscitado tanta atención como aquella de la cual hablaremos hoy día. Yo creo que en el ámbito del derecho tributario es muy extraño encontrar un auditorio tan numeroso como el que hoy día tenemos. Y en esta breve introducción vamos a hacer una indicación muy general de los distintos temas que aborda la reforma tributaria para luego abocarnos a algunos temas de las ganancias de capitales y la modificación de la legislación, particularmente en lo que hizo relación en la actividad de la construcción. La reforma contempla 11 artículos y cada uno de estos artículos modifica una ley. Se modifica la ley de impuesto a la renta en el artículo primero, la ley de impuesto a la renta y servicios en el artículo segundo. Se fijan, la ley de impuesto a la renta, las modificaciones son 57 artículos, es decir, más de la mitad de los artículos de la ley de la renta son modificados por la reforma. Se modifica el artículo 21 del decreto ley 910 que trata sobre el crédito especial en la construcción relacionado con el impuesto a las rentas y servicios. Se modifica el impuesto a la ley de estampillas. Se grava en el artículo 5 algunas emisiones contaminantes. El artículo 6 deroga el decreto ley 600. Bueno, lo que está en rojo son aquellos aspectos tocados por el protocolo dado a conocer ante Norte. Aquí se propone una nueva legislación en reemplazo del actual decreto ley 600. El artículo 7 modifica el Código Tributario, el artículo 8 la ordenanza de aduanas, luego la ley orgánica de superintendencia de valores, se modifica la planta de servicios de impuestos internos y se modifican los fondos de inversión. Las disposiciones transitorias tratan, entre otras cosas, sobre las distintas entradas en vigencia que tendrán las diversas materias comprendidas en la reforma. Una breve reseña de lo que ocurre con la modificación a la ley de impuesto a la renta. Sabemos que el público es muy variado, hay muchas personas que conocen el derecho tributario y otras que, justamente por este interés que ha suscitado la reforma, se han ido involucrando en este tema. Entonces, vamos a hacer una muy breve explicación sobre cómo es el sistema de impuesto a la renta, particularmente en relación a los dueños de la empresa. En el sistema vigente, los dueños, los partícipes de las empresas tributan por la renta retirada o distribuida desde esta. La empresa paga el impuesto de primera categoría por la renta devengada y luego los partícipes tributarán en los impuestos finales, ya sea global complementario o impuesto adicional, según corresponda, con crédito por el impuesto pagado a nivel de la empresa. ¿Qué es lo que hace el proyecto de reforma tributaria? Establece que los partícipes tributarán por la renta atribuida y la renta atribuida corresponde a la renta devengada por la empresa. En consecuencia, independientemente de si la renta devengada de la empresa es distribuida o retirada por los partícipes, por los dueños de la empresa, ellos tendrán que tributar su lado complementario o adicional por la totalidad de aquella renta, siempre manteniendo el sistema de integración para evitar la doble tributación económica del crédito por el impuesto de primera categoría pagado a nivel de la empresa para ser imputado a los impuestos finales. Este régimen de atribución de renta pasa a ser ahora optativo de acuerdo al protocolo y se crea un nuevo sistema de tributación también en base a retiros, donde los partícipes tributarán en los impuestos finales conforme a los retiros que efectúen, pero no tendrán un crédito por la totalidad del impuesto pagado, sino que un 65% del impuesto pagado a nivel de empresa será crédito contra los impuestos finales. Por eso que se le ha denominado en el protocolo una tributación con régimen de semi-integración.
por cuanto el impuesto de primera categoría no da crédito por la totalidad, sino que solo por el 65%. Bueno, se elimina también el 10% de retención que tenía que hacer la empresa por el impuesto de primera categoría para ser puesto a disposición de los dueños de la empresa, lo que implicaba en definitiva que el impuesto de primera categoría subía a un 35% en la práctica. Ahora, se elevan las tasas de primera categoría a 25% en el régimen de renta atribuida y se eleva la tasa de primera categoría a 27% en el régimen de semi-integración y al mismo tiempo se rebaja la tasa marginal del lugar complementario de un 40 a un 35%. La verdad que voy a avanzar más rápido porque si no, no vamos a poder respetar los tiempos y Marcos después se referirá con mayor detalle a estos temas. Básicamente las modificaciones al Código Tributario van a ser tratadas por el profesor Martínez, así que lo vamos a saltar. Un solo breve comentario. Nosotros sabemos que las leyes de tributo deben tener su inicio de tramitación en la Cámara de Diputados. Ello viene, ¿cierto?, por este principio de autoimposición, donde la Cámara de Diputados es por esencia la Cámara que representa a los ciudadanos y en consecuencia la idea es que justamente sea aquella Cámara la que se pronuncie sobre los impuestos como una aceptación y representación de los ciudadanos de esa carga. La verdad que este es el proyecto de reforma tributaria, son 174 páginas y la verdad que uno no puede dejar de hacer el comentario de lo lamentable que fue la tramitación del proyecto en la Cámara de Diputados. La verdad que no hubo ninguna instancia de discusión, de mejoramiento del proyecto, sino que simplemente pasó por la Cámara de Diputados rápidamente para ser aprobado, lo cual es lamentable desde el punto de vista de nuestras instituciones. Vamos a las ganancias de capital. Para poder entender las ganancias de capital, debemos referirnos, en primer lugar, a qué se entiende por renta conforme a nuestra ley. La ley define, en el artículo 2, número 1, la renta como los ingresos que constituyan utilidades o beneficios que rinden una cosa o actividad y todos los beneficios, utilidades e incrementos de patrimonio que se perciban o devengan, cualquiera sea su naturaleza, origen o denominación. Nuestro concepto de renta es bastante amplio, incorpora tanto la teoría de la fuente o renta económica, en orden que toda renta es una riqueza nueva que se genera a partir de un bien o una actividad, incorporando en la segunda parte el concepto de renta incremento patrimonial, que en definitiva no es renta solo aquella renta que proviene de aquella renta nueva que genera un bien o una actividad, sino que cualquier incremento patrimonial. En la medida que el patrimonio experimente un incremento, ese incremento queda dentro del hecho grabado renta de nuestra ley. Es atendido ese amplísimo concepto de renta que da nuestra ley, que el legislador ha establecido determinados ingresos que le quita la calidad de renta con el objeto de no gravarlos. Así, por ejemplo, en este concepto de renta incremento patrimonial quedaría grabado cualquier donación, cualquier plusvalía, cualquier adquisición por prescripción, por sucesión por causa de muerte, etc. En consecuencia, para evitar injusticias que pudieran verificarse como consecuencia de este concepto tan amplio de renta, el legislador excluye determinadas rentas en el artículo 17. El artículo 17, número 8, trata de las ganancias de capital, es decir, estos incrementos patrimoniales que se producen
como consecuencia de la plusvalía en la enajenación de un bien. Así podemos definir la ganancia de capital como la diferencia positiva entre el valor de adquisición y el valor de enajenación, debiendo reajustar el precio de adquisición a la época de la enajenación. Entonces, los ingresos ordinarios responden a los bienes del giro de la empresa, a diferencia de lo que ocurre con las ganancias de capital, que responden a las plusvalías que se producen con los bienes de capital o las inversiones del contribuyente. En consecuencia, esos incrementos patrimoniales que quedan comprendidos dentro del concepto de renta que da nuestra ley, es a lo cual el artículo 17 número 8 les da un tratamiento especial. ¿En qué consiste básicamente este tratamiento especial? Frente a una ganancia de capital, si se trata de una actividad habitual, en definitiva estamos ante un ingreso ordinario, es decir, si el contribuyente se dedica a comprar y vender inmuebles, la ganancia normal va a ser la plusvalía que se produce entre dicha compra y venta, y siendo esta un ingreso ordinario, va a tributar de manera ordinaria, es decir, primera categoría, y luego volver complementario o adicional. Pero contempla dos regímenes especiales para aquellas ganancias de capital propiamente tal, esto es, por las plusvalías que se generan por personas que no se dedican con habitualidad a esa actividad. Y así tenemos por una parte una tributación especial que consiste en gravar la ganancia de capital con una tasa única del 20%, es el impuesto de primera categoría en carácter de único, y un tratamiento para otras ganancias de capital que derechamente la ley descalifica como ingreso no renta y en consecuencia la excluye de toda tributación en dicha ley. Ahora, surge la pregunta: ¿por qué estos regímenes especiales para esta ganancia de capital? Si mal que mal, el contribuyente ha tenido un incremento en su patrimonio, y si tiene un incremento patrimonial, ¿por qué no tributar por el mismo? Bueno, la razón es justamente por el carácter extraordinario de estas ganancias, y adicionalmente porque por regla general estas ganancias se van acumulando a lo largo del tiempo, no son ganancias de corto plazo, sino que de mediano o largo plazo. Entonces, ¿qué ocurre? La tributación, la base imponible del impuesto global complementario, está diseñada en base a las rentas anuales de un contribuyente. En consecuencia, se ha definido la carga tributaria como justa, aquella establecida en una base anual. En consecuencia, no es posible llevar a una base anual ganancias que en definitiva responden a 2, 3, 4, 20, 40 años, porque son ganancias que se generaron por periodos más largos. En consecuencia, no se le puede someter a una tributación ordinaria porque se afectaría seriamente la capacidad contributiva de ese contribuyente. ¿Cuáles son las modificaciones generales que contempla el proyecto de reforma tributaria? Toda ganancia de capital debe tributar con el impuesto a la renta, con excepción de las ganancias obtenidas en acciones y cuotas de fondos con presencia bursátil y determinados bonos conforme a la regulación del artículo 107 y 108 de la ley de impuesto a la renta. Y por otro lado se conserva el ingreso no renta respecto de la adjudicación de bienes en la liquidación de la sociedad conyugal. Como consecuencia de esta tributación de todas las ganancias de capital, se elimina la distinción entre una enajenación habitual y una no habitual, justamente como ahora toda ganancia va a tributar, da lo mismo si corresponde al giro ordinario del contribuyente o corresponde efectivamente a una ganancia de carácter extraordinario u ocasional. Así, por ejemplo,
Se termina con el régimen no renta en materia de inmuebles y de adjudicación de bienes hereditarios. Y por otro lado, se termina el régimen de impuesto único de primera categoría para las ganancias en acciones que no sean aquellas de presencia bursátil, las pertenencias mineras, derechos de agua, propiedad intelectual, etc. En consecuencia, la ganancia de capital es atribuida al contribuyente de impuesto global complementario o adicional según corresponda. ¿Qué incorpora el protocolo? Señala que las personas naturales no contribuyentes de primera categoría tributarán por renta percibida. La verdad que es bastante relevante esta disposición, por cuanto en una enajenación donde el precio se pague en mediano o largo plazo, el contribuyente iba a estar frente a la situación que la totalidad de esa ganancia se le iba a arengar al momento de haber verificado la enajenación, no teniendo necesariamente los recursos para pagar el impuesto global complementario que se genere con dicha ganancia. Y se establece solo para el caso de los inmuebles que podrá optarse por tributar con un impuesto único del 10% por dicha ganancia. Ahora, ¿qué establece la norma, el proyecto? En principio, haciéndose cargo de esta situación que señalaba en orden a que la ganancia de capital, por regla general, se genera por periodos medianos o largos. Establece que la ganancia de capital respecto de bienes que han permanecido en el activo del contribuyente por más de un año se llevará al global complementario por el número de años que ese bien haya estado en el activo del contribuyente. Pero establece un límite de 10 años. En consecuencia, si el bien el contribuyente lo adquirió hace 11, 12, 13, 20, 30, 40 años, la ley no se hace cargo de esa realidad, donde en definitiva esa ganancia se generó durante periodos bastante más extensos que aquellos 10 años que establece el proyecto. Vamos a ver solo 3 ganancias de capital: enajenación de acciones, inmuebles y adjudicación de bienes hereditarios. Tratándose de la enajenación de acciones, señala el proyecto que no constituirá renta aquella parte que se obtenga hasta la concurrencia del valor de aporte o de adquisición del bien respectivo, disminuyéndose o aumentándose dicho valor conforme a los aumentos de disminuciones de capital o de aporte que haya efectuado el contribuyente. Ahora, de ese valor, de la ganancia determinada, podrá deducirse aquella parte de la renta atribuida propia del contribuyente que no haya sido retirada efectivamente de la empresa. Es decir, como explicaba anteriormente, a partir del régimen de renta atribuida, el partícipe va a tributar en su lugar complementario adicional por la totalidad de la renta devengada en la empresa. En consecuencia, retire o no, se distribuya o no su utilidad, va a gravarse con los impuestos finales. En consecuencia, si el contribuyente no ha retirado esa utilidad y se encuentra en la empresa, podrá deducirse de la ganancia de capital aquella renta no retirada. Es de absoluta justicia, si no habría una doble tributación respecto de esa renta que ya tributó como renta atribuida y está en el